En el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos un pasaje que nos invita a reflexionar sobre la fidelidad a Dios en medio de la adversidad y la confianza en su providencia. En este relato vemos cómo los apóstoles son arrestados y llevados ante las autoridades religiosas judías por predicar en el nombre de Jesús y realizar milagros en su nombre. Lo notable de este pasaje es la valentía de los apóstoles, quienes, a pesar de enfrentar la persecución y el encarcelamiento, continúan proclamando el Evangelio con coraje y determinación. Su compromiso con la verdad y su confianza con el poder de Dios son ejemplos inspiradores para nosotros como creyentes. Además, vemos cómo Dios interviene en la situación al enviar un ángel para liberar a los apóstoles de la cárcel. Esta liberación milagrosa nos recuerda que Dios siempre está presente en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles, y que su poder es mayor que cualquier adversidad que enfrentemos. Como católicos, este pasaje nos desafía a ser testigos valientes de nuestra fe, incluso cuando enfrentamos oposición y persecución. Nos recuerda que debemos confiar en la providencia de Dios y en su poder para liberarnos de cualquier situación difícil que enfrentemos. Además, nos llama a la reflexión sobre la importancia a la obediencia a Dios por encima de las autoridades humanas, aunque éstas entren en conflictos con los mandamientos divinos. Los apóstoles optaron por obedecer a Dios antes que a los líderes religiosos de su tiempo, y nosotros también debemos estar dispuestos a hacer lo mismo cuando sea necesario. Ahora, este pasaje de Hechos no puede ser interpretado como una justificación para desobedecer al Papa o a cualquier líder religioso legítimo en la Iglesia. Aunque los apóstoles en este pasaje optaron por obedecer a Dios antes que las autoridades religiosas de su tiempo, es importante recordar que el contexto y las circunstancias son fundamentales en la interpretación adecuada de las Escrituras. Los saduceos eran un grupo dentro del judaísmo que ocupaba posiciones de poder en el Sanedrín, la máxima autoridad religiosa y judicial en Jerusalén en ese momento. Los saduceos se sintieron amenazados por las enseñanzas de los apóstoles sobre Jesús y por los milagros que realizaban en su nombre, ya que desafiaban su autoridad y sus creencias religiosas. Por lo tanto, decidieron arrestar a los apóstoles y encarcelarlos para silenciarlos y evitar que continuaran predicando sobre Jesús. La acción de los saduceos no fue una cuestión de rebelión de los apóstoles, sino una reacción de oposición por parte de las autoridades religiosas judías ante el mensaje y el poder de Jesús proclamado por los apóstoles. Los apóstoles simplemente estaban cumpliendo con su misión de difundir el Evangelio y no se sometieron al mandato de los saduceos de dejar de predicar sobre Jesús, lo que llevó a su arresto y encarcelamiento. Jesús dejó instituida la Iglesia como su cuerpo místico con una autoridad visible en Pedro. El Papa, como sucesor de Pedro y cabeza visible de la Iglesia Católica, tiene una autoridad dada por Dios para guiar y gobernar la Iglesia. Esta autoridad está enraizada en la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia, que está presente para salvaguardar la fe y la moral católica. Por lo tanto, mientras que en el pasaje de Hechos 5, 17, 26 nos enseña la importancia de la obediencia a Dios por encima de la obediencia a las autoridades humanas, cuando éstas entran en conflicto con los mandamientos divinos, no se puede usar para justificar la desobediencia a las autoridades legítimas de la Iglesia, incluido el Papa. En última instancia, debemos recordar el llamado de Cristo a la unidad y al amor fraternal dentro de la Iglesia, buscando siempre la verdad y la voluntad de Dios en todas las cosas. En el documento Donum Veritatis, en su numeral 15, nos dice: para poder cumplir plenamente el oficio que se les ha confiado de enseñar el Evangelio y de interpretar auténticamente la revelación, Jesucristo prometió a los pastores de la Iglesia la asistencia del Espíritu Santo. Él les dio en especial el carisma de la infalibilidad para aquello que se refiere a las materias de fe y costumbre. El ejercicio de este carisma reviste diversas modalidades. Se ejerce en particular cuando los obispos, en unión con su cabeza visible, es decir, con el Papa, en acto colegial, como sucede en los concilios ecuménicos, proclaman una doctrina, o cuando el romano pontífice, ejerciendo su función de pastor y doctor supremo de todos los cristianos, proclama una doctrina ex cátedra. Eso significa que solo debe obedecer al Papa cuando habla ex cátedra. Veamos otra parte del documento. Y otro documento. En el mismo documento, en el numeral 17, nos dice: se da también la asistencia divina a los sucesores de los apóstoles que enseñan en comunión con el sucesor de Pedro y en particular el romano pontífice, pastor de toda la Iglesia, cuando, sin llegar a una definición infalible,
y sin pronunciarse en modo definitivo en el ejercicio del magisterio ordinario, proponen una enseñanza que conduce a una mejor comprensión de la revelación en materia de fe y costumbres y ofrecen directivas morales derivadas de esta enseñanza. Por tanto, aunque algunas enseñanzas no estén garantizadas por el carisma de la infabilidad, están de igual manera asistidas por el Espíritu Santo. Veamos lo que dice la Iglesia en Lumen Gentium número 25. Los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles somos nosotros. Por su parte, en materia de fe y costumbres, deben aceptar el juicio de su obispo, dado en nombre de Cristo, y deben adherirse a él con religioso respeto. Este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento de modo particular ha de ser prestado al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hable ex cátedra, de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresado por él, según su manifiesta mente y voluntad, que se colige principalmente, ya sea por la índole de los documentos, ya sea por la frecuente proposición de la misma doctrina, ya sea por la forma de decirlo. Lumen Gentium en su numeral 25. De modo que no, los católicos no podemos usar versos tomados de la Biblia, sacados de su contexto, como excusa para desobedecer las cosas que nos indica el Papa.